Muy bien, hermanos. Aquí estamos una vez más para seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos hoy en el capítulo 6. Empezamos la semana pasada, el sexto capítulo que está hablando sobre la caída. Hoy, como título de la clase, podéis apuntar 5 efectos de la caída. Por tanto, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con lo de la semana pasada. La semana pasada hablamos del suceso histórico de la caída, ¿verdad? Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y hoy vamos a ver 5 efectos. 5 efectos de la caída. Y este hermoso, bello pelirrojo que estáis viendo ahí en la pantalla, pues soy yo, ¿eh? Increíble. Aleluya. Bueno, hermanos, 6.2, empiezo leyendo. Dice: nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Pues ahí podemos ver 5 efectos de la caída que vamos a desarrollar hoy. Vemos la pérdida de la justicia original, la pérdida de su comunión con Dios, la muerte física, la muerte espiritual y luego la corrupción de todas las facultades del ser humano, lo que llamamos comúnmente la depravación total. Así que aquí tenéis el bosquejo. El bosquejo es simplemente esta lista, la lista de los 5 efectos de la caída. Así que os doy unos 20 segundos para apuntar todo. 1, la pérdida de la justicia original. Número 2, la pérdida de la comunión con Dios. 3, la muerte física. 4, la muerte espiritual. Y número 5, la depravación total. ¿Okay? 5 efectos de la caída. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora con la clase. Y si no os ha dado tiempo a apuntar todo, pues podéis hacer pausa, ¿no? Estáis en YouTube, es cuestión de hacer pausa y luego podéis seguir con la clase. Ok, vamos a arrancar. Primer punto de la clase hoy, la pérdida de la justicia original. Dice la confesión: nuestros primeros padres, por este pecado, el pecado que estudiamos la semana pasada, cayeron de su justicia original. Bueno, tristemente sabemos que el hombre pecó. Él fue creado en un estado de rectitud y de justicia. Ya hemos visto en varias clases esta cita de Eclesiastés 7, versículo 29, que dice que Dios hizo al hombre recto. No hizo al hombre pecador, no hizo al hombre neutral, lo hizo recto, con una justicia original. Pero ¿qué pasa? El hombre buscó muchas perversiones. Los hombres buscaron muchas perversiones. Entonces, originalmente, el hombre era justo, recto, inocente, pero por su rebelión en el huerto, perdió esa justicia original. Así que, en primer lugar, podemos decir que la caída condujo a la pérdida de la justicia original del hombre. Ahora, el segundo efecto de la caída, la pérdida de la comunión con Dios. Así que, a nivel legal, en primer lugar, el hombre pierde su estado de justicia. Y en segundo lugar, a nivel ya relacional, pierde su hermosa comunión con Dios. Dice aquí, la confesión a continuación, cayeron de su justicia original y 2, de su comunión con Dios. Bueno, después de Adán y Eva comer del árbol prohibido, vemos al ser humano, por primera vez en la historia, escondiéndose de Dios, huyendo del Todopoderoso. Podéis ver esta triste realidad en Génesis 3, versículos 8 y 10, donde dice el texto: se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Bueno, una locura, porque Dios es omnipresente. Dios también estaba ahí, viendo todo entre los árboles. Y luego Adán dice en el versículo 10, Señor, oí tu voz en el huerto
y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Podéis ver entonces, queridos hermanos, cómo la relación vertical entre el hombre y Dios cambia radicalmente después de la entrada del pecado en el mundo. Ahora el ser humano se siente culpable delante del Señor y ahora procura huir, alejarse, distanciarse del Señor. Y de nuevo, es una locura lo que hace, intenta esconderse. ¿Cómo puedes esconderte del omnipresente? ¿Verdad? Te alejas de Dios para acercarte a Dios. Uno no puede huir del Señor. Y una ilustración bien potente de este distanciamiento entre Dios y el hombre es cuando Dios echa a la primera pareja del huerto. Génesis 3, 23 y 24. Lo sacó el Señor del huerto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Bueno, con el fin de guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí vemos claramente cómo aquel suceso entre Dios y el hombre, bueno, el pecado, produjo esta, digamos, ruptura entre Dios y el hombre. El hombre ya no puede disfrutar de los deleites del paraíso, sino que se ve obligado a pasar el resto de su vida luchando con espinos y cardos. Y como acabamos de señalar también a nivel existencial, el hombre ya experimenta culpabilidad y miedo en su corazón. Por tanto, en el ámbito legal, el hombre pierde su justicia original y en el ámbito relacional, él también experimenta esta ruptura en su comunión con Dios. El ser humano ahora está viviendo en profunda oscuridad. Oscuridad legal y oscuridad relacional. Y por supuesto sabemos que esta entrada del pecado en el mundo no solamente tuvo un efecto en la relación entre Dios y el hombre, sino también en la relación entre el hombre y su mujer. Y también entre el hombre y el resto de la creación. Así que en puntos 1 y 2 vemos que el hombre tristemente está perdido a nivel legal y a nivel también presencial. Ahora, el tercer efecto de la caída, la muerte física. La muerte física. Sigue la confesión aquí diciendo, a ver si lo encuentro. Ahí está. Vale, cayeron de su justicia original, de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos. La muerte sobrevino a todos. Aquí la confesión destaca que nosotros, todos nosotros, de alguna manera, estuvimos involucrados en el primer pecado de Adán. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Adán en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás, aquel juicio se extendió a toda la descendencia de Adán. Por esta razón, todos los seres humanos mueren. Aquella sentencia sigue vigente hoy. Por ejemplo, en el 2021, más de 450,000 personas murieron aquí en España. Casi todos hemos perdido a seres queridos. Y si no hemos llegado a perder a ningún ser querido, en el futuro no muy lejano seguramente nos tocará perder a un ser querido. Esta muerte es universal, porque el juicio que Dios pronunció contra Adán recayó también sobre toda su descendencia. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué es el castigo universal para todos si solamente Adán y Eva pecaron? Repito la pregunta. ¿Por qué es el castigo universal si solamente Adán y Eva pecaron? Bueno, yo quisiera desarrollar más profundamente la respuesta a esta pregunta en la siguiente sesión, ¿ok? En el artículo 6.3. En la clase 6.3 hablaremos de algo que llamamos, términos
Adán es la cabeza federal. La cabeza federal de la raza humana. Vamos a entrar en más profundidad la semana que viene, si Dios quiere, en esta cuestión. Pero lo que sí voy a decir por ahora es que Adán servía como el representante de toda la familia, bueno, de toda la familia humana en el huerto del Edén. Pensad en la siguiente ilustración. Estás viendo un partido de fútbol y si el jugador falla el penalti, todo el equipo sufre como consecuencia, ¿verdad? Cuando el delantero está a punto de tirar la pelota, lo hace en el nombre, en representación de todo su equipo. El árbitro no permite que los 11 jugadores tiren el penalti. ¿Qué va? Uno tira el penalti en el nombre de todos. Si él marca, todo el equipo marca. Si él falla, todo el equipo falla. Adán, entonces, para que nos entendamos aquí, Adán fue quien tiró el penalti en el nombre del equipo humano. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues él falló y todo el equipo humano perdió aquel partido. Y ya que entonces, sí, Adán tiró en el nombre de todos, pues la muerte sobrevino a todo el equipo. La derrota es ahora para todos, incluso a los infantes. Los infantes también mueren. Y si un niño muere, un párvulo muere, es la señal de que todos son contados pecadores en Adán. Porque si no fuesen contados pecadores en Adán, no podrían morir. Todos los seres humanos, por naturaleza, son hijos de ira, alejados de Dios. Si los infantes no fuesen pecadores, no podrían morir. La muerte sobrevino a todo el equipo humano porque todos perdimos en Adán. Todos pecamos en Adán. Todos fallamos en Adán. Y por esto Pablo puede decirnos categóricamente en Romanos 3:23, un texto que todos tenéis memorizado, por cuanto todos pecaron, porque todos son miembros del equipo de Adán. Todos fallaron, todos salieron de aquel partido derrotados. Y ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora aquí hay una duda. Si estamos diciendo que todos los seres humanos están sujetos a la muerte porque son contados como pecadores, entonces, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Porque claro, Jesucristo, según hemos dicho aquí, es impecable, inmaculado, sin pecado. Entonces, si Jesucristo no tiene pecado, y si el pecado de Adán no le ha sido imputado, ¿cómo puede Jesús luego morir? Porque Jesús es inocente, Jesús es recto, Jesús es justo, Jesús es santo. Bueno, la respuesta, hermanos, es, y esto lo vamos a estudiar más adelante cuando entremos en el capítulo de la Cristología, Cristo es el sustituto, el bendito sustituto de los pecadores. Él tomó nuestro pecado sobre sí y así murió en nuestro lugar en la cruz. Él entonces tomó nuestro pecado y por esta razón murió. Está escrito en 2 Corintios 5:15, al que no conoció pecado, es decir, era inmaculado, impecable, santísimo, lo que he venido diciendo, Dios lo hizo pecado, legalmente hablando, ¿no? Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, Jesucristo no podría haber muerto sin la imputación de nuestro pecado a su cuenta. Bueno, imputación, sinónimo transferencia. Nuestro pecado fue transferido a la cuenta de Jesús. Y por esta razón Jesús murió, no por sus pecados, sino por los pecados ajenos. Y también huelga aquí recalcar algo, que a diferencia de todos los demás hombres, Jesucristo fue quien determinó poner su propia vida. Él nos dice en
Juan 10, del 17 al 18, y en nuestro canal Palabra de Vida Almería, tengo una predicación sobre este texto que compartí hace un par de semanas. Jesús dice algo que ningún otro ser humano puede decir. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Ni siquiera los emperadores pueden hablar así. Porque también, ¿no? A veces los emperadores fueron asesinados. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Adán y Eva murieron en contra de su voluntad. Caín, Abel y Set murieron en contra de su voluntad. Tus seres queridos morirán en contra de su voluntad. Tú morirás en contra de tu voluntad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen poder. Tú no tienes poder sobre la muerte. Pero Jesucristo murió en el momento exacto, en el momento que Él quiso, porque Él tiene potestad sobre la muerte. Entonces, amados, para resumir todo lo que hemos visto en este tercer punto de la clase, la muerte sobrevino a toda la raza humana porque Adán es nuestra cabeza federal. Y de nuevo, desarrollaremos más bien este tema la semana que viene, no hoy, porque estamos ya con muchos otros temas y tampoco quiero saturaros. Adán es nuestra cabeza federal, por tanto, toda la raza humana, ya que forma parte de su equipo, toda la raza humana está sujeta a la muerte hasta los párvulos. Por eso, ¿no? Los niños también mueren, porque son contados como pecadores. Pero en cuanto a Jesucristo, su muerte no tiene nada que ver con la imputación del pecado de Adán a su cuenta, sino más bien con la imputación de todos los pecados de su pueblo escogido a su cuenta. Y no podemos hacer nada más sino acabar este tercer punto diciendo toda la gloria a Jesucristo por su amor sacerdotal y por su obra salvadora y redentora. Aleluya al Cordero de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, hemos visto que Adán perdió su justicia original. 2, hemos visto que perdió su comunión con Dios. Y luego número 3, él está sujeto a la muerte. Y no solamente Adán, como dije en la confesión, sino todos nosotros, porque de alguna forma misteriosa todos pecamos en Adán. Él es, por así decirlo, el representante de nuestro equipo. Ahora número 4. La muerte espiritual. La muerte espiritual. Punto 4. La confesión sigue diciendo: viniendo a estar todos muertos en pecado. Viniendo a estar todos muertos en pecado. Bueno, hermanos, además de la muerte física, hay una muerte espiritual. En realidad, la muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual. ¿Por qué mueren todos los descendientes de Adán? Porque todos son, espiritualmente hablando, pecadores. Todos nacen en pecado. Legalmente, el cielo declara que el ser humano está muerto, legalmente muerto. Y David escribe en el Salmo 51, aquí tenéis un texto del Antiguo Testamento, David dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, ¿os dais cuenta? David aquí está reflexionando sobre su adulterio con Betsabé, pero se da cuenta de que su pecado no comenzó en aquel día. En realidad, su pecado comenzó en el día de su concepción. David entendió que todos los seres humanos, en virtud de su unión con Adán, son pecadores, son culpables. Nuestro estado natural desde la infancia es uno de muerte espiritual. O sea, aún incluso antes de David cometer pecados actuales, por ejemplo, fornicar con Betsabé, matar a Urías, él ya estaba en una condición de pecado debido a su unión con Adán. Y una prueba de este mismo principio en el Nuevo Testamento es Efesios 2:1,
cuando Pablo describe la condición actual de los incrédulos. Aquí en este texto está hablando de los creyentes antes de su conversión, y lo que Pablo dice aquí se aplica a todos los incrédulos ahora a nivel mundial. Dice Pablo, Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Os dais cuenta? Para Pablo, el hombre natural está espiritualmente muerto. Describe al incrédulo como aquel que está muerto. Y en este punto, pues, tanto David como Pablo están 100% de acuerdo. El incrédulo está ya por naturaleza bajo la ira de Dios, y un poco más adelante en el 2.3, Efesios 2.3, Pablo también dice, ¿no?, que nosotros, los cristianos, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, no es que nosotros nazcamos santificados ni inmaculados, que va, nacemos como pecadores. Consiguientemente, vivimos en la presencia de la ira de Dios, el desagrado de Dios, la desaprobación de Dios hasta el día de nuestra conversión. Y aquí creo yo que sería un buen momento para abordar la cuestión espinosa de la cuestión de los infantes que mueren, ¿no? ¿Qué pasa con los párvulos, los niños que mueren antes de llegar a la llamada edad de la razón, ¿no? Van al cielo, van al infierno. Pues en el campo evangélico hay 4 posturas. Mi meta aquí no es, de nuevo, entrar en todos los detalles. Os voy a compartir brevemente de qué van las 4 escuelas. Y yo me encuentro más bien en la 4ª escuela, en el 4º punto, pero bueno, es un asunto ya secundario, pero yo entiendo que lógicamente hablando, según la luz de la palabra, creo que la 4ª es la más correcta, es la que al menos a mí me crea menos conflicto, ¿no? Ok, la primera escuela dice muy sencillamente, todos los párvulos van al cielo. Si un infante muere antes de nacer, incluso después de nacer, esa criatura, ser humano, va directamente a la presencia del cielo porque no ha cometido pecados actuales. ¿Okay? Claro, creo que todos que tenemos algo de compasión humana en el corazón, todos los que tenemos algo de humanidad en nosotros, todos naturalmente deseamos que sea así. Yo quiero creer esta perspectiva. Como también quiero ser postmilenial. Me encantaría ser postmilenial, ¿no? Prácticamente todo el mundo cristianizado, la influencia del evangelio en todas las naciones antes del regreso de Jesús. Yo quisiera ser postmilenial, pero creo que el texto bíblico no permite que lo sea, ¿no? Y aquí yo también quisiera creer que todos los párvulos van a ir al cielo, pero bíblicamente hablando no estoy convencido, ¿no? Porque claro, para mí esta primera escuela se olvida de que la gente no va al infierno por sus pecados actuales. A veces pensamos, no, la gente va al infierno por fornicar, por robar, por matar, por, yo qué sé, por las mujeres ponerse pantalones, como dicen algunos predicadores que están ahí mal de la cabeza. No vamos al infierno por nuestros pecados actuales. Estos pecados actuales nos hacen aún más dignos de condenación, pero vamos al infierno por la imputación del pecado de Adán a nuestra cuenta, ¿cierto? Así que la primera escuela dice que todos los niños van al cielo sí o sí. La segunda escuela dice precisamente lo contrario. Dice que todos los niños van directamente al infierno. Y aquí, bueno, yo creo que según lo que hemos venido comentando en la clase, entendéis ahora la filosofía o el razonamiento detrás de esta escuela. Porque claro, ellos dicen, ya que todos somos culpables en Adán, ya que todos fuimos constituidos pecadores en él, pues todos los niños son miembros de una raza caída y maldita y tienen que ir necesariamente a un lugar de castigo. Por ejemplo, en los días del diluvio de Noé, los niños de los incrédulos no experimentaron salvación. Fueron ahogados en las aguas de la ira de Dios. Entonces, la segunda escuela diría que ya que todos estamos en Adán, todos vamos al infierno. Y ya que los niños pues no pueden creer en el evangelio,
pues van al infierno. Así que la primera escuela todos van al cielo, la segunda escuela todos van al infierno. La tercera escuela está fundamentada en un versículo enigmático de Pablo en 1 Corintios 7:14. Y no sé si lo tengo... No lo tengo aquí. No. Bueno, 1 Corintios 7:14 dice que los niños de un cónyuge creyente, claro, si los dos son creyentes, genial, pero si hay un cónyuge creyente, en el texto de 1 Corintios 7:14 está hablando de la mujer, de la esposa. Si la esposa es creyente, Pablo dice que sus hijos son santificados. Entonces algunas personas dicen, bueno, si hay un niño que muere en la infancia y tiene a un padre o una madre cristiana, pues este niño al ser santificado va directamente a la presencia de Dios. Claro, el problema aquí es que cuando leemos el texto, también dice que el marido incrédulo es santificado por la mujer creyente. Entonces, si estamos diciendo que los niños de una mujer cristiana van directamente al cielo por ser ellos santificados, entonces debemos ser coherentes y también agregar que su marido incrédulo también irá al cielo por ser él santificado en cierto sentido. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es entender que la santificación en 1 Corintios 7:14 no está hablando en sí de la salvación. Está hablando de que un niño de una mujer cristiana o de un varón cristiano, este niño va a ser librado, gloria, de muchísimos peligros, muchísimos dolores de cabeza, tristezas que caracterizan a los padres incrédulos. Y en este sentido, ¿no? Un varón que está casado con una mujer cristiana, puede ser que él se burle de su fe, que se meta con ella, pero él tiene que reconocer, mi esposa, por ser creyente, es una mujer impresionante. Puede ser que no esté de acuerdo con ella, pero él recibe muchas bendiciones de parte de Dios gracias a la presencia de una mujer cristiana en su hogar. Porque si él estuviera casado con una mujer incrédula, la vida le sería mucho más difícil. Aunque también hay algunas mujeres cristianas que dan bastantes dolores de cabeza, hay que reconocerlo. Y maridos cristianos también, hay que ser justos en este sentido. Pero yo no creo que 1 Corintios 7:14 tenga nada que ver con la salvación. Está diciendo que los niños son santificados en el sentido de que estos niños disfrutan de la bendición de vivir en una casa con una hija de Dios o un hijo de Dios que está resplandeciendo con la luz del Señor. Así que escuela 1, todos los niños van al cielo. Escuela 2, todos los niños van al infierno. Escuela 3, los niños de un creyente irán al cielo. Y número 4, esta es mi escuela ya personal, que creo que es la más, creo yo, es la más sensata según los datos bíblicos. Siempre procuro dejarme llevar por la escritura y no por mis emociones, porque emocionalmente hablando, yo defendería la primera postura. Y sé que hay buenos predicadores que abrazan la primera perspectiva. La cuarta perspectiva cree que los niños predestinados serán salvados, mientras que los niños réprobos, los niños no predestinados, irán al castigo eterno. Por ejemplo, si Jacob hubiese muerto siendo párvulo, él habría ido directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde la eternidad era un vaso de misericordia, escogido por Dios. Alguien dirá, bueno, ¿cómo puede él ser salvado sin fe en el Evangelio? Bueno, Dios es capaz de hacernos nacer de nuevo. Él puede cambiar nuestra naturaleza. Y en el día de mañana, siendo él ya mayor de edad, Jacob habría colocado su fe en el Evangelio. Amén. Pero bueno, son misterios. Y Esaú, por su parte, ya que no era elegido por Dios, si él hubiese muerto en su infancia, habría ido a la condenación eterna. Así que así entiendo yo. Yo interpreto esta cuestión a la luz de la predestinación de Dios. Creo que todo depende de su decreto. Dios es capaz de regenerar a niños en el vientre de su madre. Ahora, no sé cómo lo hace, pero creo que lo puede hacer. Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, en el vientre de su madre. Yo no puedo explicaros este texto. Lo creo porque Dios es capaz. Él es todopoderoso y soberano.
No lo puedo entender, pero sí lo creo. Y así también creo que el viento sopla de donde quiere, y si el viento de Dios quiere soplar en el vientre de una mujer, Dios puede regenerar el corazón de un niño que todavía no ha llegado a nacer. Muy bien. Y ahora para acabar la clase de hoy, el punto número 5, ¿okay? Tenemos 5 puntos, claro, somos protestantes, los protestantes con sus 5 puntos, los 5 solas, y bueno, los calvinistas con sus 5 puntos de las doctrinas de la gracia. 5 puntos, 5 puntos. Ok, punto número 5 de hoy, estamos hablando de los 5 efectos de la caída, dice el 5. La depravación total. La depravación total. Ok, acabamos el párrafo que dice, a ver, enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Así que ahora el ser humano, todos los seres humanos están enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, lo que llamamos la depravación total. Bueno, este quinto efecto, vuelvo a poner aquí el bosquejo para que lo veáis. El quinto efecto, la depravación total, es la consecuencia del cuarto. La muerte espiritual produce luego esta putrefacción, depravación, corrupción en nuestro ser. ¿Os acordáis del cadáver de Lázaro? Cuando Jesús dijo, quitad la piedra, ¿qué respondió Marta? Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Eso está en Juan 11:39. Hiede ya. La muerte, ¿verdad?, produce esa asquerosa corrupción. Los cadáveres huelen a peste. Si tú has estado en presencia de un cadáver, ¿no?, que lleva ahí un par de días muerto, ya sabéis muy bien, huelen a peste. Lamentablemente, tras la caída, la muerte espiritual ha tocado, ha contaminado todas las facultades del ser humano. En el ámbito corporal, por ejemplo, el hombre está sujeto a un proceso de muerte. Adán, el día que peca, comienza a morir. Y todos sus hijos, en cuanto nacen, ya van en rumbo a la tumba. Nacemos para morir. Después de la caída, ahora nacemos para morir. Y nuestro cuerpo, ¿verdad?, se va desgastando progresivamente. Yo cumplo años el lunes que viene, si Dios quiere, 22 de mayo. Así que espero con ansias mi regalo, ¿ok? Queridos hermanos, por favor, yo no voy a rechazar ningún regalo. Pero ¿qué pasa? Cada vez que cumplimos años, nos encontramos con más arrugas, más dolores de espalda, más pelos grises. Hermanos, hace un par de meses me salieron pelos grises aquí en la barba. Por poco me puse a llorar. Pero ¿qué pasa? El año que viene, hermanos, tendré más arrugas, más pelos grises, más dolores. Y así hasta que no esté en la tumba. Es triste, pero es la cruda realidad. Y está pasando lo mismo contigo. Puede ser que ahora tengas tus 20 años y te crees súper guapo. Pero dentro de poco estarás como este pobre pelirrojo. Así que el cuerpo está sujeto a un proceso de muerte, corrupción, desgaste. El hombre externo se va desgastando. Y luego en cuanto al ámbito del alma, también más de lo mismo. La Escritura testifica de que la mente del incrédulo está totalmente entenebrecida. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. El ser humano tiene un corazón de piedra. Y esta realidad le lleva a vivir en un estado de ceguera espiritual. Su corazón endurecido cierra sus ojos, coloca escamas espirituales sobre sus ojos y no puede ver. No puede ver, no puede aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura para él, como Pablo dice ahí en 1 Corintios 2:14. En este sentido, pues, los teólogos hablan de depravación total. Hay que tener cuidado, ¿no?, con la definición de este concepto, porque la depravación total no quiere decir, no significa que el ser humano esté totalmente malévolo en todo lo que hace. Porque, claro, vemos diariamente, podemos salir de casa y ver cómo los padres diariamente se esfuerzan por alimentar y proteger
a sus niños. Y estoy hablando de padres incrédulos. Jesús mismo reconoce que los padres malos, pueden dar buenas dádivas a sus hijos. Lucas 11:13. O sea, Jesús reconoce que los pecadores pueden hacer bien a sus hijos. Pero claro, aquellas obras son obras de la gracia común que Dios realiza a través de ellos. La depravación total no quiere decir entonces que el hombre esté totalmente malévolo en todo lo que hace, porque el ser humano también puede hacer buenas obras hasta cierto punto, en el sentido civil de la palabra, no delante de Dios. Nada de lo que hace el pecador delante de Dios es bueno. Pero sí, civilmente hablando, en términos humanos, sí son obras loables. Lo que quiere decir la depravación total es que el hombre está corrompido en la totalidad de su ser. Es decir, tanto en su cuerpo como en su alma. Todas las áreas de su vida están bajo el poder del pecado. Eso es lo que quiere decir. El hombre no es todo lo malo que podría ser, pero todas sus facultades están corrompidas y manchadas por el pecado. Y como consecuencia, pues, esta depravación total conduce a una segunda doctrina. Una doctrina que llamamos inhabilidad total. Y aquí tenéis la definición de Miguel Núñez de la inhabilidad total. Dice nuestro querido pastor, que está ahí en Santo Domingo, República Dominicana, la inhabilidad total significa que el hombre es completamente incapaz de elegir a Dios. Y esa inhabilidad se debe precisamente al impacto del pecado de Adán y de Eva. Así es, así que no hay quien elija a Dios, no hay quien escoja a Dios, no hay quien busque a Dios. Y el texto clásico en este sentido es Romanos 3, del 10 al 12. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregúntate, ¿cómo podría Pablo haberse expresado con más claridad y contundencia? Vamos, no hace falta ser un experto en teología para entender lo que Pablo te está diciendo aquí en aquel texto, ¿no? El ser humano ahora puede buscar los beneficios de Dios, pero no busca a Dios. No busca al Dios de santidad revelado en la Santa Escritura. Puede buscar sus beneficios, quiere ir al cielo, quiere experimentar perdón, quiere prosperar, quiere, tener salud, pero definitivamente no busca a Dios. Y es justamente por esta razón que la salvación depende 100% del Señor. La salvación es por su graciosa elección. Si no fuera por la elección de Dios, nadie sería salvo, nadie iría al cielo, nadie disfrutaría de la vida eterna. Pero aleluya, gracias a Dios, la corrupción del pecado ya no tiene que tener la última palabra en nuestras vidas. Por medio de la obra salvadora de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, podemos experimentar el perdón de Dios y vivir con un corazón ya no de piedra, sino de carne. Podemos experimentar pues un corazón renovado con una mente iluminada por la luz del Espíritu Santo del Señor. Toda gloria a Dios pues, porque Él puede salvar a muertos y a corruptos como nosotros para la alabanza de su santa gloria. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén y aleluya. Gloria al nombre de Dios. Pues hoy hemos estado viendo 5 efectos de la caída. En primer lugar, el hombre perdió la justicia original. En segundo lugar, perdió su comunión con Dios. En tercer lugar, tuvo que enfrentar la muerte física. En cuarto lugar, la muerte espiritual. Y como consecuencia de esta muerte, como en el caso de Lázaro, luego la putrefacción, la corrupción, que llamamos la depravación total. No quiere decir que el ser humano esté completamente malévolo en todo lo que hace. Todos somos Adolfo Hitler por naturaleza, pero no todos llegamos a comportarnos con tanta vileza, porque hay una gracia común que nos restringe
La depravación total quiere decir que en todas las facultades del ser humano, él está bajo el poder del pecado. Espero que la clase haya sido útil. Un abrazo desde Almería y Soli Deo Gloria. Hasta luego.